legislador, además continuar, perdona. Además, el legislador español ha aprovechado también, además de transponer estas directivas europeas, ha realizado otras modificaciones más amplias que luego, al margen de las normas europeas. Estas modificaciones relativas a la materia de defensa de consumidores van a entrar en vigor el 1 de enero de 2022, salvo los artículos 126 y 126 bis del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, que se refieren a contratos de suministro de contenido o servicios digitales, que eso se van a aplicar solo a los contratos celebrados a partir del 1 de enero de 2022. Centrándonos, por tanto, en lo que se refiere a la modificación de los artículos 114 a 127 bis del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, que, como digo, entra en vigor el 1 de enero de 2022, paso a exponer tanto lo que es la normativa, cómo se quedaría, para ver cuáles son las modificaciones con respecto a la normativa que ahora es vigente, pero que no lo va a ser a partir del 1 de enero de 2022. El artículo 114, bueno, en primer lugar voy a mencionar en el artículo 59 bis 2 nuevo que se introduce por este Real Decreto aprobado el 27 de abril, se indica que a los efectos de este título cuarto del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios se considera como bienes, porque hace referencia a la compraventa de bienes, se consideran como bienes las cosas muebles corporales. El agua, el gas, la electricidad solo se consideran bienes cuando estén envasados para su comercialización en un volumen delimitado o en cantidades determinadas. El artículo 114 se refiere al ámbito de aplicación de este Real Decreto de Consumidores y Usuarios y al régimen de faltas de conformidad, de la garantía legal y garantías comerciales que luego os pondremos. Y entonces el artículo 114 con la reforma en su apartado primero viene a establecer que están incluidos en el ámbito de aplicación de este título los contratos de compraventa de bienes existentes o de bienes que hayan de producirse o fabricarse. A diferencia de la definición que se daba al contrato de compraventa anteriormente en el 115 de la ley, que es el actual 115 de la ley, a diferencia de esa definición, el nuevo 59 bis F del texto refundido define el contrato de compraventa como todo contrato celebrado en el ámbito de una relación de consumo en virtud del cual el empresario transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes al consumidor o usuario, pudiendo llevar incluido la prestación de servicios. Por tanto, no hace referencia a que sea necesario ningún tipo de contraprestación a cargo del consumidor. Esto debe entenderse que se trata de un error del legislador español, pues por contrato de compraventa en general debe entenderse aquel en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar un bien al comprador a cambio de un precio, es lo que viene en el Código Civil en el artículo 1445, o a cambio de una contraprestación. En este sentido, se pronuncia también la Directiva 2019-771 en el artículo 2.1 y es la que hay que transponer. Y como en ese artículo 2.1 de la directiva se indica que la compraventa es todo contrato por el que el vendedor transmite o se compromete a transmitir la propiedad de los bienes a un consumidor y el consumidor paga o se compromete a pagar su precio, entonces entendemos que hace referencia, es requisito indispensable, por tanto, que se celebren a título oneroso, es decir, que haya una contraprestación, ¿vale?, a cargo del consumidor, pago del precio o contraprestación, aunque no lo ponga expresamente el nuevo artículo 59 bis F, que debemos entender que se trata de un error del legislador. Por tanto, volviendo a los contratos celebrados a título oneroso, que son los que entran dentro del ámbito de aplicación de este título cuarto del libro segundo del texto refundido de la Ley de Consumidores, el artículo actual 115 sometía al régimen de garantías los contratos de compraventa de productos y también los contratos de suministro de productos que hayan de producirse o fabricarse. Es decir, sometía a aquellos contratos en los que el empresario, además de entregar el bien, se obliga con carácter previo a fabricarlo o producirlo.
Y ello con independencia de que los materiales necesarios para construirlo sean suministrados por el propio empresario o en todo o en parte por el propio consumidor. Por tanto, el hecho de que el consumidor aportara los materiales no impedía el sometimiento del contrato a estos artículos 114 y siguientes del texto refundido. El artículo 114 que se introduce con esta reforma del Real Decreto Ley de 27 de abril somete este régimen de conformidad de garantías solo a los contratos de compraventa de bienes existentes o de bienes que hayan de producirse o fabricarse. La utilización de este término de compraventa podría llevarnos a la conclusión de que solo entran dentro del ámbito de aplicación de este régimen aquellos en los que, además de entregarte el bien, se obliga con carácter previo a fabricarlo o producirlo el propio contratista y no a los contratos de suministro. Y que se excluirían, por tanto, los contratos en los que el consumidor es el que aporta los materiales, que serían considerados como contratos de obra y no de compraventa. Pero nuevamente esta parece ser un nuevo error del legislador español al no introducir correctamente, recoger el artículo 3.2 de la directiva que tenía que transponer y que equiparaba los contratos de suministro a los contratos de compraventa, con independencia de quién aportase los materiales necesarios para producir o fabricar el bien. Por lo que entendemos que la intención del legislador no es restringir el ámbito de aplicación de este título del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, sino que recogiendo la directiva hace equiparar directamente el contrato de suministro de bienes con el contrato de compraventa. Por tanto, ha de entenderse que estamos únicamente ante un cambio de términos, suministro por compraventa, pero sin que ello tenga trasfondo jurídico y que, por tanto, no se restringe el ámbito de aplicación que estaba previsto en la directiva europea. Y entonces el régimen de garantías seguirá siendo de aplicación a los contratos de compraventa de bienes y también a los que el actual 115, que ya no va a ser 115 del texto refundido, denominaba contratos de suministro de productos. En cuanto a los supuestos excluidos de este título cuarto del texto refundido de la Ley de Consumidores, tras la modificación del Real Decreto de abril, ya no será aplicación, no se va a ser de aplicación este régimen de garantías a los contratos que tengan por objeto animales vivos o bienes de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a las que los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente. Se entiende que en este caso los consumidores pueden acceder fácilmente a la información de forma clara y comprensible de que no se aplican esos derechos derivados del título cuarto. Yendo al régimen de garantías en sí y a las modificaciones más importantes que se incluye con este Real Decreto, hay que tener en cuenta que con el nuevo artículo 115 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios se elimina la presunción legal sobre la conformidad del bien con el contrato a la que se hacía alusión en el artículo actual 116, porque se preveía que, salvo prueba en contrario, se entenderá que los productos son conformes con el contrato. Pues bien, se elimina esa presunción legal y, siguiendo el artículo 5 de la Directiva Comunitaria, se establece que el bien vendido será conforme con el contrato cuando se cumplan los requisitos subjetivos y objetivos que se recogen en los nuevos artículos 115 bis y 115 ter del texto refundido y que se incluyen con este Real Decreto. Únicamente deberán cumplirse aquellos requisitos que les resulten de aplicación, ¿vale? Según esos requisitos subjetivos y objetivos que sean de aplicación según el artículo 115 bis y ter. En concreto, el artículo 115 bis del nuevo del texto refundido viene a indicar que para que los bienes sean conformes con el contrato de compraventa, se deberán cumplir, cuando sea de aplicación, los siguientes requisitos. En primer lugar, ajustarse a la descripción, tipo de bien, cantidad y calidad, y poseer la funcionalidad, compatibilidad, interoperabilidad y demás características que se establezcan en el contrato. En segundo lugar, ser aptos para los fines específicos para los que el consumidor los necesite y que éste haya puesto en conocimiento del empresario, como muy tarde en el momento de la celebración del contrato, y respecto de los cuales el empresario haya expresado su aceptación.
En tercer lugar, se indica como requisitos a cumplir que deben ser entregados junto con todos los accesorios e instrucciones, también en materia de instalación o integración, según disponga el contrato. Y por último, que deben ser suministrados con actualizaciones según establezca el contrato. Por tanto, el primer parámetro para decidir sobre la conformidad del bien con el contrato es el programa obligacional contenido en el contrato, lo que se haya pactado. Y habrá de estarse, por tanto, en primer lugar a lo que se haya pactado, a los pactos expresos entre vendedor y consumidor sobre el bien, de manera que el bien no será conforme si no reúne las características expresadas en el contrato. En definitiva, si el bien no presenta alguna de esas características, cualidades o prestaciones que se hayan pactado o no se entregan los accesorios y las instrucciones, a pesar de haberse pactado, habrá falta de conformidad y entonces deberá responderse. El nuevo artículo 115 ter, también introducido por este Real Decreto 7/2021, señala que además de cumplir esos requisitos subjetivos que hemos señalado anteriormente, los bienes deberán cumplir todos los siguientes requisitos que se mencionan en este 115 ter. En primer lugar, ser aptos para los fines a los que normalmente se destinen bienes del mismo tipo, teniendo en cuenta cuando sea de aplicación toda norma vigente, toda norma técnica existente o a falta de dicha norma técnica, todo código de conducta específico de la industria del sector. En segundo lugar, cuando sea de aplicación también debe cumplirse el requisito de que el bien posea la calidad y corresponderse con la descripción de la muestra o modelo del bien que el empresario hubiera puesto a disposición del consumidor y usuario antes de la celebración del contrato. En tercer lugar, también cuando sea de aplicación, a cada caso concreto, deberá entregarse junto con los accesorios, en particular el embalaje, y las instrucciones que el consumidor también pueda razonablemente esperar recibir. Y por último, también debe presentar la cantidad y poseer las cualidades y otras características, en particular respecto a la duración del bien, que presenten normalmente los bienes del mismo tipo y que el consumidor pueda razonablemente esperar, dada la naturaleza de los bienes y teniendo en cuenta también cualquier declaración pública que se haya realizado por el empresario o en su nombre o por otras personas en fases previas de la cadena de transacciones, incluido el productor, ¿vale? Especialmente en la publicidad o en el etiquetado. No obstante, el empresario no quedará obligado por tales declaraciones públicas si demuestra alguna de los siguientes hechos: que desconocía y no cabía razonablemente esperar que conociera la declaración en cuestión, la declaración pública, que en el momento de la celebración del contrato la declaración pública hubiera sido corregida del mismo modo o similar modo en el que hubiera sido realizada, o que la declaración pública no pudo influir en la decisión de adquirir el bien. Por tanto, este nuevo precepto, a diferencia de lo que sucede con el artículo 115 bis, que introducía los requisitos subjetivos, se introduce un nuevo requisito objetivo, el relativo a la entrega del bien junto con los accesorios, en particular el embalaje, y las instrucciones. El resto de los criterios ya realmente se contemplaban en el artículo 116.1, apartados A, B y C del texto refundido, ¿vale? O sea que realmente solo se introduce esa modificación. En cambio, los requisitos subjetivos sí que son todos nuevos, los del 115 bis. No obstante, también se indica en este artículo 115 ter, en el apartado 5, que no habrá lugar a responsabilidad por faltas de conformidad cuando en el momento de la celebración del contrato el consumidor hubiese sido informado de manera específica de que una determinada característica de los bienes se apartaba de los requisitos objetivos de conformidad establecidos en este artículo 115 y el consumidor hubiera aceptado de manera expresa y por separado esta divergencia. Este tema es importante y por eso es importante también recoger en el momento de la contratación si realmente el consumidor ha sido informado de manera expresa de las características que tenía el bien y ha prestado su conformidad y ha aceptado expresamente esas divergencias entre las características que presentaba el bien en el momento de contratar y las existentes en el momento de la publicidad. El nuevo artículo 115.4 de texto refundido viene a copiar literalmente también el artículo 8 de la directiva comunitaria que se transpone y realmente nada difiere del antiguo 116.2 del texto refundido porque este se contempla el supuesto específico de falta
de conformidad por incorrecta instalación del bien. Únicamente lo que se hace es clarificar una redacción más clara. Se indica que la falta de conformidad que resulte de una instalación incorrecta del bien se equiparará a la falta de conformidad cuando se dé alguna de las siguientes condiciones. Que la instalación haya sido realizada por el empresario o bajo su responsabilidad y su instalación esté incluida en el contrato de compra-venta de bienes, o que en el contrato esté previsto que la instalación la realiza el consumidor, haya sido realizada por este y la instalación incorrecta se deba a deficiencias en las instrucciones de la instalación que haya proporcionado el empresario. El nuevo artículo 116 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios precisa ahora la relación de las acciones derivadas del saneamiento previstas en el Código Civil con los remedios derivados de la falta de conformidad del bien, señalando, igual que ya hacía el 117 actual del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, que son incompatibles. La única diferencia en este artículo es que ya no solo son incompatibles las acciones derivadas de saneamiento por vicios ocultos, previstas en los artículos 1484 a 1499 del Código Civil, con estas garantías del título cuarto del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, sino que además de ser incompatibles las acciones derivadas de saneamiento por vicios ocultos, también lo son las acciones derivadas del saneamiento por evicción. Previstas en los artículos 1475 a 1483 del Código Civil. Pero eso es porque se hace referencia en el nuevo artículo 116 a las acciones de saneamiento en general, previstas en el Código Civil, sin determinar el tipo de saneamiento. Esto también se puede entender porque este Real Decreto Ley 7/2021 de abril y se introduce por primera vez la responsabilidad del empresario por falta de conformidad jurídica. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué debe entenderse por acciones incompatibles? O sea, que sean incompatibles las acciones previstas en la Ley de Consumidores y Usuarios con las acciones de saneamiento. Pues hay, durante la aplicación del actual 117 de la Ley de Consumidores y Usuarios, ha habido tres tesis. La que considera que el régimen de saneamiento por vicios ocultos no es de aplicación a la compraventa de bienes de consumo, sino que el régimen prioritario es el de las garantías legales por falta de conformidad, el que sostiene que la referencia a la incompatibilidad solo significa que no es posible ejercitar simultáneamente ambas acciones, las derivadas del saneamiento y las derivadas de la falta de conformidad. Y otra tercera tesis es la que considera que la compatibilidad de ambas acciones es que no se puede hacer de manera sucesiva en el tiempo. No se puede ejercitar primero una y luego la otra. Por tanto, la verdad que esta confusión sobre qué se entiende por incompatibilidad de acciones sigue siendo la misma, sigue existiendo esa confusión, dejando pasar el legislador español la oportunidad de pronunciarse de modo claro para clarificar sobre la verdadera relación existente entre esas acciones de ambos regímenes. Centrándonos en el tema de la garantía legal, prevista en el artículo 117, el antiguo 118, vigente artículo 118 hasta el 1 de enero de 2022, pues en el artículo 117, introducido por este Real Decreto, el empresario, en tanto que tiene la obligación de entregar al consumidor bienes que sean conformes con el contrato, conformidad que ya hemos comentado anteriormente, que se determina por el cumplimiento de los requisitos subjetivos y objetivos previstos en el 115, pues bien, el empresario, en tanto que tiene esa obligación de entregar el bien conforme con el contrato, responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien. Y en caso de que exista falta de conformidad, el consumidor, mediante una simple declaración, podrá exigir al empresario la subsanación de esa falta de conformidad, la reducción del precio o la resolución del contrato. En cualquiera de esos supuestos, el consumidor y usuario podrá exigir además la indemnización de daños y perjuicios si procede. Por tanto, los remedios que tiene el consumidor ante la falta de conformidad son los mismos que contempla el actual 118 de la Ley de Consumidores y Usuarios. Por su sanación de la falta de conformidad se entiende que cabe tanto la reparación o la sustitución del bien. Y lo que hace el nuevo artículo 117 es
permitir la indemnización de daños y perjuicios como un remedio ampliatorio de los derechos clásicos de reparación o sustitución o, en su caso, reducción y resolución. El Real Decreto Ley, también de abril de 2021, añade también un párrafo en este artículo 117 que establece que el consumidor tendrá derecho a suspender el pago de cualquier parte pendiente del precio del bien adquirido hasta que el empresario cumpla con esas obligaciones establecidas en este título relativas a la reparación o a la reparación o sustitución del bien. ¿Vale? En estos casos es compatible con la reparación y sustitución del bien el consumidor suspenda el pago del precio hasta que se ponga en conformidad el bien. Esta es una novedad. Por último, como se ha indicado también anteriormente, se introduce por primera vez la responsabilidad del empresario por falta de conformidad jurídica del bien vendido. En concreto, establece el nuevo 117 en el apartado segundo que cuando a consecuencia de una vulneración de derechos de terceros, en particular de los derechos de propiedad intelectual, se impida o se limite la utilización de los bienes al consumidor, este podrá exigir al empresario, en el supuesto de falta de conformidad, por tanto deberán concurrir los requisitos subjetivos y objetivos previstos en el 115, se podrá exigir, por tanto, en ese caso, las medidas correctoras previstas en el artículo anterior, la reparación o sustitución. De esta manera, el empresario responderá de los derechos de terceros ante el consumidor cuando, como consecuencia de la vulneración de esos derechos, se restrinja la utilización del bien y ello suponga una falta de conformidad. ¿Vale? En esos casos, el consumidor podrá exigir la subsanación del defecto jurídico, reducción del precio o la resolución del contrato, como lo habitual. Únicamente lo que se incluye es que también se hace referencia a que se produzca esa falta de conformidad jurídica del bien vendido. En cuanto a cuando el bien adolezca, ¿cuál es el régimen jurídico ante esa falta de conformidad? Cuando el bien adolezca de falta de conformidad, el consumidor tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, salvo en los siguientes casos: cuando el remedio elegido, o sea, esa medida de reparación o de sustitución, resultara imposible, o en comparación con la otra medida correctora, es decir, si se opta por la reparación, pues cuando la sustitución suponga costes desproporcionados para el empresario, teniendo en cuenta las circunstancias, ¿vale? Todas las circunstancias, entre ellas el valor que tendrían los bienes si no hubiera existido falta de conformidad, la relevancia de la falta de conformidad y que la medida correctora alternativa se podría proporcionar sin mayores inconvenientes para el consumidor y usuario. Con esto se responde a los parámetros contemplados en el actual 119, pero se añade además que debemos tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en el caso. Asimismo, cuando el consumidor exija la puesta de conformidad del bien, en el apartado tercero del 118 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, se señala que el empresario podrá negarse a poner los bienes en conformidad cuando resulte imposible o suponga costes desproporcionados, teniendo en cuenta las circunstancias, entre ellas lo que comentábamos, el valor que tendrán los bienes o los contenidos que tendrán los bienes si no hubiera existido falta de conformidad y la relevancia de la falta de conformidad. En cuanto al tiempo y modo de llevar a cabo esa reparación y sustitución, se establece en el artículo 118.4 que serán gratuitas, deben ser gratuitas para el consumidor, que deben llevarse a cabo en un plazo razonable, también desde la reclamación por el consumidor, en un plazo razonable desde la reclamación, y que deberán realizarse sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza de los bienes y de la finalidad que tuviera para el consumidor. Cuando la falta de conformidad deba subsanarse mediante una reparación o sustitución, se declara en el apartado 5 de ese artículo 118 que el consumidor pondrá el bien a disposición del empresario para su reparación. Y en caso de solicitarse la sustitución, el empresario recuperará los bienes sustituidos a sus expensas de la forma que menos inconveniente genera para el consumidor, dependiendo del tipo de bien de que se trate. Respecto a la reparación o sustitución de bienes ya instalados, en el apartado sexto de ese artículo 118 se recoge una regla específica, y es que cuando la reparación requiera la retirada de bienes que hayan sido instalados de forma coherente con su naturaleza y finalidad antes de manifestarse la falta de conformidad, o cuando se sustituyan,
La obligación de repararlos o sustituirlos incluirá la retirada de los no conformes y la instalación de los bienes sustituidos o reparados, o la asunción de los costes de dicha retirada e instalación por cuenta del empresario. Por último, en el apartado séptimo del 118 nuevo, se determina que no se podrán imponer al consumidor ningún pago por el uso normal de los bienes sustituidos durante el periodo previo a su sustitución. En cuanto al régimen jurídico de la reducción del precio y la resolución del contrato, se prevé en el nuevo artículo 119 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios. Según ese artículo, el consumidor podrá exigir una reducción proporcionada del precio o la resolución del contrato cuando la medida correctora consistente en poner los bienes en conformidad resulte imposible o desproporcionada en los términos que hemos visto anteriormente en el artículo 117 y 118, cuando el empresario no haya llevado a cabo la reparación o la sustitución de los bienes o no lo haya realizado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 118 o no lo haya hecho en un plazo razonable, cuando aparezca cualquier falta de conformidad después del intento del empresario de poner los bienes en conformidad, cuando la falta de conformidad sea tan grave que se justifique la reducción inmediata del precio o la resolución del contrato, o cuando el empresario haya declarado, o así se desprenda claramente de las circunstancias, que no pondrá los bienes en conformidad en un plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. Realmente en este precepto se reiteran los mismos supuestos que ya contempla el actual 121 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios para poder pedir la rebaja del precio o la resolución del contrato. Se introducen 3 nuevos supuestos, pero ya se prevé la imposibilidad de desproporcionalidad de poner los bienes en conformidad y la no puesta de los bienes en conformidad en un plazo razonable. ¿Vale? En definitiva, se sigue configurando la rebaja del precio y la resolución del contrato como unos remedios subsidiarios, ¿vale?, respecto de las medidas que se pretenden que el bien sea puesto en conformidad, siendo la regla general la reparación o la sustitución. A la reducción del precio también se refiere en el nuevo 119 bis del texto refundido, que recoge con el mismo criterio para la rebaja del precio que ya contempla el actual 122, que es que la rebaja del precio será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenga en el momento de la entrega o suministro. En ese sentido no ha cambiado. También, por su parte, respecto a la resolución del contrato, el nuevo artículo 119 ter del texto refundido copia el artículo 16 de la Directiva Comunitaria y determina, en cuanto a la forma de ejercitar el derecho a resolver el contrato, que el consumidor ejercerá el derecho a resolver el contrato mediante una declaración expresa al empresario indicando su voluntad de resolverlo y no procederá a la resolución cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia. Esto ya lo prevé el actual 121 del texto refundido. Cuando se trata de una compraventa de varios bienes, si la falta de conformidad solo se refiere a uno de esos bienes del contrato y hay motivos para resolverlo, se podrá resolver por parte del consumidor, pero solo respecto de esos bienes no conformes. Y solo cuando no se pueda razonablemente esperar que el consumidor acepte conservar solo esos bienes conformes y desgajarse de los disconformes, procederá a la resolución legal del contrato. Por tanto, en principio la resolución solo sería parcial respecto de los bienes no conformes, y para que proceda la resolución total del contrato en el caso de una compraventa de varios bienes, es necesario que no pueda razonablemente esperar el consumidor que se acepte conservar solo los bienes conformes. Respecto a las obligaciones de las partes en caso de resolución del contrato, pues se prevén en el artículo 119 bis, en el apartado cuarto, que son que el empresario debe reembolsar al consumidor el precio pagado por los bienes una vez que haya recibido estos o que haya recibido una prueba aportada por el consumidor de que los ha devuelto. Y, por su parte, el consumidor deberá restituir al empresario a expensas del empresario los bienes, por tanto, sin gastos de envío, transporte, etc. También se introduce por el Real Decreto Ley de abril un nuevo artículo 119 quater, y en virtud del cual se indica que todo reembolso que el empresario deba realizar al consumidor
debido a la reducción del precio o a la resolución del contrato, se ejecutará sin demora indebida y en cualquier caso en un plazo de 14 días, a partir de la fecha en la que el empresario haya sido informado de la decisión del consumidor de reclamar su derecho. No obstante, en el caso de que se trate de la resolución de un contrato de compraventa de bienes, el plazo para el reembolso empezará a contar desde que el empresario haya recibido los bienes o una prueba aportada por el consumidor de que los ha devuelto. En el apartado segundo de este artículo 119 quater se establece la obligación del empresario de realizar el reembolso en la misma forma de pago que haya utilizado el consumidor para la compra del bien, salvo que se hubiese acordado expresamente entre las partes otro modo de reembolso, y siempre que no suponga un coste adicional para el consumidor. Y en el apartado tercero de este artículo 119 quater se prohíbe taxativamente imponer al consumidor cargo alguno por el reembolso. ¿Vale? O sea, el reembolso, si se opta por el reembolso, no se puede cargar ningún coste. En cuanto a los plazos en que debe manifestarse esa falta de conformidad, aquí sí que ya hay cambios importantes en las previsiones que se hacen tras la reforma del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios por este Real Decreto de 28 de abril. Pues se procede a ampliar el plazo de garantía legal en la compraventa de bienes de consumo previsto en el actual 123 y se amplía de 2 a 3 años desde la entrega del bien. Es decir, el empresario es responsable de las faltas de conformidad que existan en el momento de la entrega y que se manifiesten en un plazo de 3 años desde la entrega, no solo 2 años, 3 ya. En el caso de bienes de segunda mano, se mantiene lo estipulado en el 123 actual, que el empresario y consumidor podrán pactar ese plazo de garantía, que sea menor de 3 años, pero nunca puede ser inferior a 1 año desde la entrega. También otra modificación que se introduce por este Real Decreto Ley 7/2021 es que se amplía considerablemente el plazo de presunción de preexistencia de la falta de conformidad del bien que se preveía en el actual 123. Pues el nuevo artículo 121 se presume, salvo prueba en contrario, que las faltas de conformidad que se manifiesten en los 2 años siguientes a la entrega del bien ya existían cuando el bien se entregó, excepto cuando para los bienes esta presunción sea incompatible con su naturaleza o la índole de falta de conformidad. Es decir, existe una presunción juris tantum, salvo prueba en contrario, de que si las faltas de conformidad se manifiestan en los 2 años siguientes a la entrega, se hay que responder. Y de que ya existían cuando el bien se entregó. Hasta ahora, o sea, actualmente, con la normativa actual, solo son 6 meses esa presunción. A partir del 1 de enero de 2022 será de 2 años. En el caso de bienes de segunda mano, también hay modificación. Se concede también la posibilidad de pactar un plazo de presunción inferior al de 2 años, pero en ningún caso podrá ser inferior a 1 año. Sí que desaparece de la actual regulación, desaparecería el plazo en el que el consumidor debía notificar al empresario la falta de conformidad, que con la actual normativa era de 2 meses desde que se tuvo conocimiento de ella el consumidor. Con la reforma introducida por el Real Decreto de 28 de abril ya desaparece ese plazo de notificación en 2 meses que tiene que hacer el consumidor. En cuanto a la suspensión de estos plazos, el artículo 122, el nuevo artículo 122, tras la reforma introducida por este Real Decreto, establece que la reparación y sustitución, que son las medidas correctoras para poner el bien en conformidad, como hemos comentado anteriormente, la reparación y sustitución suspenden el cómputo de los plazos de garantía legal y también los plazos de presunción de preexistencia de la falta de conformidad, ambos plazos que hemos visto anteriormente, de 3 años y el de 2 años. El dies a quo, o sea, el día a partir del cual comienza el periodo de suspensión, es el momento en el que el consumidor ponga el bien a reparar o sustituir a disposición del empresario y concluye en el momento en que se produzca la entrega del bien ya conforme, reparado o sustituido al consumidor. Esta regla de suspensión del cómputo de plazos y el día de inicio del cómputo de los mismos ya se preveía en el actual 120 del texto refundido, dentro del régimen de reparación o sustitución. O sea, en ese sentido no ha cambiado. Lo que han cambiado son los plazos de garantía, no que
la reparación y sustitución suspendan esos plazos de garantía. Sí que se introduce como novedad en el apartado tercero del artículo 122 la garantía de reparación y sustitución, porque anteriormente solo estaba la garantía de reparación. Y se indica que durante el año posterior a la entrega del bien ya conforme, el empresario responderá de la falta de conformidad que motivaron la puesta en conformidad, presumiéndose que se trata de la misma falta de conformidad cuando se reproduzcan los defectos del mismo origen que los inicialmente manifestados. Por tanto, se concede una garantía de un año en la reparación y sustitución del bien, que actúa con independencia de que haya transcurrido o no el plazo de garantía ordinario de los 3 años que hemos visto anteriormente. Si bien únicamente actúa para el caso de que se reproduzca la misma falta de conformidad que motivó la reparación o sustitución, ¿vale? Se plasma con ello la garantía de reparación que ya contempla el actual artículo 120, pero se amplía el plazo de 6 meses a un año y lo que se hace es introducir la garantía de sustitución del bien, ¿vale? De manera que, por tanto, la reparación o sustitución del bien tiene un plazo de garantía de un año. También importante el artículo 123 del texto refundido, con la nueva redacción, se indica que, salvo prueba en contrario, la entrega del bien se entiende hecha en el día que figure en la factura o ticket de compra o en el albarán de entrega correspondiente si este fuera posterior. El empresario deberá entregar al consumidor y usuario que ejercite su derecho a poner el bien en conformidad, deberá aportarle una justificación documental sobre la puesta a disposición del bien por parte del consumidor, en la que conste la fecha de entrega y la falta de conformidad que origina el ejercicio del derecho por parte del consumidor. Y también se debe aportar justificación documental de la entrega al consumidor del bien ya conforme, en la que debe constar la fecha de la entrega del bien conforme y la descripción de la medida correctora que se ha efectuado, de la reparación que se ha efectuado. También en el artículo 124 del texto refundido, tras el nuevo Real Decreto, el legislador español amplía el plazo de garantía ordinario a 3 años, y se amplía, pues como se ha ampliado el plazo de garantía de los 2 a los 3 años, también se amplía el plazo de prescripción para reclamar el cumplimiento de esta garantía, que pasa de 3 años, que existe actualmente, a 5 años, que será a partir del 1 de enero de 2022. Es algo normal, porque si se amplía el plazo de garantía a 3 años, no podía preverse un plazo de prescripción de 3. Entonces, lo que se hace es ampliarlo a 5 años, que en general es el plazo general de las acciones según el Código Civil. Lo que cambia es desde cuándo se entiende, desde cuándo se puede ejercitar. Y se puede ejercitar en el plazo de 5 años desde la manifestación de la falta de conformidad, no es desde la entrega, como preveía el actual artículo 123. ¿Vale? O sea, se podrán ejercitar las acciones en el plazo de 5 años desde la manifestación de la falta de conformidad, que no tiene por qué ser el momento de la entrega. Por su parte, el artículo 125 del texto refundido, tras modificaciones de este Real Decreto, no difiere del actual 124. Así, cuando el consumidor le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al empresario por falta de conformidad, podrá reclamar directamente al productor con el fin de conseguir que el bien sea puesto de conformidad. En eso no ha cambiado. En los mismos plazos y en las mismas condiciones que las establecidas para el empresario, el productor responderá por la falta de conformidad cuando ésta se refiere al origen, identidad y idoneidad de los bienes de acuerdo con su naturaleza y con las normas que lo regulan. En cuanto a la acción de repetición o de regreso, es decir, cuando se haya respondido frente al consumidor, pues el que haya respondido dispondrá del plazo de 1 año para repetir frente al responsable de la falta de conformidad. Y ese plazo se computará a partir del momento en que se ejecutó la medida correctora. Entonces, el plazo en este sentido no hay cambios. Posibilidad de acción frente al productor y pues, acción del que haya respondido frente al consumidor frente a quien tenga la verdadera responsabilidad. En cuanto a las garantías comerciales, que las garantías comerciales se vienen a articular como todo compromiso asumido por el fabricante o vendedor de un producto y que es independiente, no excluyente de la garantía legal que hemos visto anteriormente por falta de conformidad,
se regula en el artículo 127 del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios tras la reforma de este Real Decreto de 28 de abril. En virtud de este artículo, toda garantía comercial será vinculante para el garante en las condiciones establecidas en la declaración de garantía comercial y en la publicidad asociada, disponible en el momento de la celebración del contrato o antes de dicha celebración. Ahora bien, si las condiciones establecidas en el documento de garantía comercial son menos favorables para el consumidor que las que se habían anunciado en la publicidad asociada, la garantía comercial será vinculante según las condiciones enunciadas en la publicidad relativa a la garantía comercial, a menos que antes de la celebración del contrato la publicidad asociada se haya corregido del mismo modo o de modo comparable a aquella. Por tanto, importante que la documentación, o sea, que la garantía comercial, el documento de garantía comercial, el contrato, tenga las mismas características que las enunciadas en la publicidad y si no, habrá de estarse a lo anunciado, a lo publicitado. Una novedad que se introduce en este artículo 127 es la que se denomina una garantía comercial específica, es la garantía de durabilidad ofrecida por el productor o fabricante con respecto a determinados bienes. En virtud de este artículo 127.1, si el productor ofrece este tipo de garantía de durabilidad, será responsable directamente frente al consumidor durante todo el periodo de la garantía comercial de durabilidad de la reparación o la sustitución. Y el productor podrá ofrecer al consumidor usuario condiciones más favorables en la declaración de garantía comercial de durabilidad. Esto es novedad. En cuanto al soporte e idioma de la garantía comercial, se determina que la declaración de garantía comercial se entregará al consumidor en un soporte duradero, a más tardar en el momento de entrega de los bienes, y estará redactada al menos en castellano de manera clara y comprensible. En lo que respecta al contenido de la declaración de la garantía comercial, en el artículo 127.3 se viene a establecer que se expresará al menos lo siguiente: una declaración precisa de que el consumidor tiene derecho a medidas correctoras por parte del empresario de forma gratuita y que la garantía comercial no afectará a dichas medidas. Se debe indicar nombre, dirección del garante, procedimiento que debe seguir el consumidor para conseguir la aplicación de esa garantía comercial, debe designarse los bienes a los que se aplica la garantía comercial, las condiciones de la garantía comercial, tras su plazo, duración y alcance territorial. No obstante, en el supuesto de que no se expresaran estos extremos en la declaración de garantía comercial, el incumplimiento no afectará al carácter vinculante de la garantía comercial para el garante. Por último, en este artículo 127 del texto refundido no se establece un plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de cumplimiento de lo dispuesto en la garantía comercial, a diferencia de lo que sí se prevé en el actual 125, que es un plazo de 6 meses. Es decir, actualmente para reclamar el ejercicio de para reclamar la garantía comercial existe un plazo de 6 meses, pero tras la reforma introducida por este Real Decreto no va a haber ningún plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de garantía comercial. En general, habrá estarse entonces, al no preverse un plazo, deberá estarse al término general de los 5 años previsto en el Código Civil y que, por tanto, pues, viene a ser coherente también con la regulación del otro plazo de prescripción de garantía, de la garantía legal que se prevé con el nuevo texto refundido. En cuanto a la reparación y servicios postventa, el nuevo artículo 127 bis del texto refundido de la Ley de Consumidores y Usuarios, además de exigir al productor que garantice la existencia de un adecuado servicio técnico con la finalidad de luchar contra la obsolescencia programada, amplía el plazo de disponibilidad de piezas de repuesto por parte del productor, que pasa de 5 a 10 años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse. Este bien se aplica a todos los bienes, este precepto se aplica a todos los bienes, con independencia de si se trata o no de bienes de naturaleza duradera, que preveía el actual 127. El apartado segundo de este artículo 127, por su parte, prohíbe que se puedan incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones. Nada dice sobre si es posible aumentar el precio de la mano de obra, visita y traslado, que sí que está prohibido por el actual 127.2 del texto refundido. Asimismo, establece el nuevo artículo 127 bis 2 que la lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público, así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes conceptos.
Y en el apartado tercero de ese 127 bis se reduce el plazo de prescripción previsto en el actual 127 de 3 años a 1 año para el ejercicio de la acción de recuperación de los bienes entregados por el consumidor al empresario para su reparación después del momento de la entrega del bien. Reglamentariamente indica que se establecerán los datos que deberá hacer constar el empresario en el momento en que se le entrega un bien para su reparación y las formas en que podrá acreditarse dicha entrega. En conclusiones, un poco para dejar claras cuáles son las novedades más importantes. La conformidad del bien con el contrato de compra-venta se pasa a determinar mediante el cumplimiento, ya no hay una presunción legal, sino que es necesario que concurran unos requisitos subjetivos y objetivos de conformidad, que son los previstos en el 115 bis y ter. El consumidor tendrá ahora el derecho a suspender el pago de cualquier parte pendiente del precio hasta que el empresario cumpla con su obligación de entregar el bien conforme al contrato, reparación o sustitución. Se introduce una regla específica de resolución del contrato por falta de conformidad de los bienes y de reparación o sustitución de bienes ya instalados. También se introduce una garantía comercial específica, la de la durabilidad ofrecida por el productor o fabricante, y se introduce la garantía de sustitución porque antes solo era la de reparación del año. Y lo más importante son el tema de los plazos. Los reembolsos que el empresario debe realizar al consumidor debido a la reducción del precio o a la resolución del contrato se tienen que ejecutar sin demora y en cualquier caso en un plazo de 14 días. La garantía ordinaria pasa de 2 a 3 años desde la entrega del bien. La garantía de reparación pasa de 6 meses a 1 año, igual que la de sustitución. El plazo de presunción de preexistencia de la falta de conformidad a la entrega del bien pasa de 2 años a los 6 meses, pasa de ser 2 años frente a los 6 meses previstos actualmente. El plazo de prescripción para el ejercicio de las medidas correctoras pasa de 3 años a 5 años desde la manifestación de la falta de conformidad, no desde la fecha de entrega. Se elimina el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción de cumplimiento de lo dispuesto en la garantía comercial. El plazo de disponibilidad de piezas de repuesto por parte del productor pasa de 5 a 10 años a partir de la fecha en que el bien deje de fabricarse y se reduce el plazo de prescripción para el ejercicio de la acción o derecho de recuperación de los bienes entregados por el consumidor para su reparación de 3 años a 1 año. Implicaciones que va a tener para las empresas esta modificación introducida por el Real Decreto, pues sobre todo que hay que tener muchísima precaución a la hora de redactar los términos y condiciones de la contratación, que se revise la publicidad asociada a los productos, dado que se establece que las garantías comerciales que se incluyan en la publicidad prevalecen si las que se prevén en el documento contractual son menos favorables que las anunciadas. Además, hay que tener en cuenta que debido a la ampliación del plazo relativo a la falta de conformidad de 6 meses a 2 años, en los que el usuario no tiene la obligación de carga de la prueba, es posible que veamos un incremento en el número de reclamaciones por este motivo, por faltas de conformidad. Y luego también a destacar sobre todo las obligaciones de entrega de justificación documental sobre la puesta a disposición del bien en lo que conste la fecha de entrega y la falta de conformidad que origine el ejercicio del derecho y la documentación que describa la fecha de esta entrega y la descripción de la medida correctora que se haya efectuado, ya sea de reparación o sustitución. ¿Vale? Y sin más, bueno, pues creo que ya he descrito un poco tanto cómo se queda la normativa a partir del 1 de enero de 2022 y las diferencias más esenciales con respecto a la actual normativa, que básicamente es en tema de plazos y presunciones. Sin más, pues como consideréis. Vale, muchas gracias, Elena. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis poner en el chat, por favor, y yo se lo transmito a Elena. Sí que me piden si sería posible tener un resumen, el resumen que acabas de hacer con todas las novedades Sí, del Real Decreto. sí, perfecto, sí, sin problema. Vale, pues os lo enviamos al correo. Sí, porque básicamente es tema de plazos y lo de los requisitos. Vale. ¿Alguna pregunta concreta de vuestro sector? Veo que no. También me solicitaban antes si grabábamos esta jornada
se ha grabado, por lo que también os enviaremos el enlace por si alguien desea volver a verla. Vale, pues no veo que haya ninguna pregunta, Elena. Eso significa que ha sido clara en la exposición. Muchísimas gracias porque es Vale. complejo, es muy largo. De todas formas, sé que también hay otra jornada a las 10 sobre fondos europeos que es muy interesante. Así que... Vale, hoy pues muchísimas Muy gracias bien. a todos por asistir y os enviamos, a ver, hay una pregunta aquí. Una pregunta, ¿un producto puede tener diferentes años de garantía en sus componentes? A ver, si existen garantías comerciales específicas respecto de determinados elementos, aún, pero si no se entiende como que es un producto. O sea, si no sería la garantía que puede dar el fabricante al comerciante, si se trata de bienes constituidos con varios elementos, pero en general el producto es uno. Y si no, habrá que estar a las garantías comerciales. No a la garantía legal. La garantía legal es aplicable a todo el producto, no un bien, no un elemento dispersado de cada producto. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues nada, muchísimas gracias, Elena. A Muchísimas gracias a vosotros. todos por participar. Cualquier cuestión de todas maneras que os pueda surgir respecto a esto, ya sabéis que nos tenéis aquí. Y nada, Y tenéis la muchísimas asesoría de civil, que es de la que me Eso es. encargo. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego.